Buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer poder estar con ustedes otra vez. Ah, esta mañana tengo, tengo estoy leyendo acerca de Lamentaciones 4, eh, el castigo de Sión consumado. Y mientras leía este capítulo, me trajo al recuerdo cuando una vez encontré un anillo de oro. Pero Dios sabe cuánto tiempo ese anillo de oro estaba enterrado, o con el tiempo de los años, ¿no? Se enterró a sí mismo. Lo encontré y ese anillo tenía incrustado otros metales, otras impurezas. Estaba Hasta cuando lo encontré no sabía qué era, pensé que era un anillo que estaba, ¿cómo se llama? Un metal que se estaba degradando. Entonces lo que hice es agarrar y comencé a limpiarlo. Entonces cuando comencé a limpiarlo, quitar los otros metales que se había incrustado y comencé a limpiarlo. Y al final de limpiarlo fue tan brillante y fue tal como era, tal como debería ser el oro, ¿no? El oro debe ser brillante y tener una tamiz muy fina y, y, y ser el metal que ha sido formado desde el principio. Pues en Lamentaciones 4 dice, comienza como esto: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Muchas veces tú y yo nos preguntamos, ¿cómo llegué hasta esta situación? ¿Cómo el pueblo de Israel había llegado hasta esta situación? Vemos el contexto de este libro cuando Jeremías estaba lamentando acerca de la inmundicia y los problemas que habían sido invadidos por los de Babilonia, por el imperio babilónico. Ellos habían sido quitados de su pueblo, habían sido degollados, habían sido muertos muchos en la guerra. Pero lo que más era peor era que la gente estaba muriendo de hambre. Estaban tanto en calamidad que Jeremías habla aquí ¿cómo se llama? En este capítulo nos dice algo muy interesante. Dice que fue mejor aquellos que murieron con espada que aquellos que estaban muertos en la calle de hambre. El pueblo de Israel estaba en calamidad. El pueblo de Israel estaba en los momentos más difíciles después de una guerra. No había comida, no había un líder, no había nada. Y también habla que ellos mismos, que a sus mismos hijos, ellos usaban para que puedan comer y sobrevivir. Había ese tipo de desesperación y canibalismo. Entonces yo me pregunto el día de hoy y te pregunto a ti, ¿cómo llegamos hasta ese punto? ¿Cómo llegaste hasta ese punto? ¿Cómo llegaste al momento que no tienes salida, esta encrucijada? Estás en problemas, estás metidos en un grave problema. No tienes solución, no tienes a dónde ir, no tienes trabajo, no tienes, quizás solo tienes para esta semana para comer. Y mi pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? Si vemos, si vemos en el pasado, ¿no? En el pacto de Dios con Israel, el pacto con Dios de Israel fue esto, de que yo fuera tu Dios, dijo Jehová, y ustedes serían mi pueblo. Ustedes no irán con, atrás de otros dioses. Ustedes no adorarán a otras divinidades que no sea yo. No existe nadie mejor, no existe nadie como yo
Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel había llegado al momento de que ellos iban a donde mejor les placía. Ellos tenían un Dios que había estado con ellos siempre, siempre les ha estado protegiendo, siempre los dio, los proveyó. Pero al final el pueblo de Israel prefirió ir conforme a sus propios deseos engañosos. Muchos de nosotros somos creyentes y cristianos. Muchos de nosotros quizás hubo un momento en el cual nos apartamos de Dios, pero Dios por su inmensa misericordia nos devolvió, nos trajo otra vez al rebaño, de los cuales estamos agradecidos. Y cuando estamos en el rebaño debemos permanecer en el rebaño. Pero muchos de nosotros queremos salirnos. No quizás en palabras, pero en nuestras acciones nos salimos. En nuestras acciones actuamos como el mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 4:22? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estabas viciado conforme a los deseos engañosos. Ese vicio, ¿no? Cuando aquel que tiene un vicio no puede muchas veces controlar, muchas veces no puede, es como que tiembla cuando está en el proceso de la limpieza. No digo que ser cristiano sea fácil. Ser cristiano no es fácil, pero debemos permanecer, debemos quedarnos, como dice la palabra de Dios en Mateo 15:5, dice que yo soy la vid, ustedes son el pámpano. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes darán mucho fruto. El pueblo de Dios estaba en esta encrucijada, en este problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido a Dios y se habían apartado de Dios. Mis queridos hermanos, debemos volver. Debemos regresar al rebaño y quedarnos ahí. No vamos a seguir lamentándonos, tratando de buscar soluciones con nuestras propias fuerzas, cuando la palabra de Dios dice en Salmo 121, dice, ¿de dónde alzaré mis ojos al monte? Y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el salmista se responde a él mismo y dice, pues mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Volvámonos a Jehová. Confiemos en Él. Tu socorro viene de Él. Él es tu único ayudador y tu proveedor. Él puede ayudarte, pero tú tienes que volverte a Él, hablar con Él, arrodillarte, derramar tu corazón delante de Él. Regresa allá, regresa donde has comenzado, regresa donde tu Dios, que Él siempre ha estado ahí, día y noche contigo. Él nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Ahora, y si tú nunca has puesto tu confianza en Jesús, yo te invito el día de hoy que confíes en Él y hables con Él. Yo estoy seguro que Él va a escuchar tu oración y Él va a responder tu oración. Acércate a Él con un corazón arrepentido y sincero. Él no va a desechar ese corazón constricto y humillado. Él va a escucharte. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Amén.